En RTVC, conversemos en paz. Las conversaciones que tenemos pendientes como sociedad son tantas, el silencio que nos ha generado el conflicto, la intimidación en muchos casos, en algunos sectores, pues ha dejado que de pronto no estemos como siendo partícipes de esta conversación. Y la idea que tenemos es un poco que conversemos de cómo el movimiento sindical durante todos estos años ha tenido un protagonismo fundamental en el planteamiento y la reivindicación de derechos, en la mirada que ha tenido sobre el Estado, en el planteamiento de política pública fundamental pues, de los derechos de los trabajadores, pero siempre también con unas miradas y con unos desconocimientos por parte de ciudadanos quienes hoy tienen 18 o 20 años, seguramente desconocen cuáles han sido como esas luchas y esos escenarios en los que el movimiento sindical se ha batido para sobrevivir al conflicto como tantos otros sectores, pero también para aportar y para generar este momento que estamos viviendo hoy, pues ya de mirada para el futuro. Ese es un poco como el escenario de lo que vamos a conversar. Y quizá ese sea el comienzo, es decir, ¿qué decirle a las nuevas generaciones que están asistiendo a la construcción de este escenario de paz sobre el movimiento sindical colombiano y sobre el papel que ha tenido, digamos, en esta reflexión nacional de la paz? Nosotros tenemos el privilegio de mantener un contacto permanente y directo con la clase trabajadora, y eso nos otorga la posibilidad de expresar un poco lo que se piensa en esta materia. O sea, no estamos a referendo de los medios de comunicación o de las informaciones de prensa, sino que cotidianamente estamos con los trabajadores y las trabajadoras. Y lo que uno percibe en estos momentos en que se habla de paz y se trabaja por la paz en La Habana es que hay un interés común y general por ese proceso, independientemente de que se tengan diferentes visiones. Y por tanto uno lo que aspira en condición de dirigente es que ese fervor continúe creciendo en la perspectiva de que de conjunto el pueblo abrace ese proceso, independientemente de lo que se analice respecto a lo que ha de ser el futuro, luego de la firma de los acuerdos, que esperemos que se estén dando. Ahora, en cuanto al tema de los avances para los trabajadores en el país, históricamente nosotros reivindicamos que ese ha sido un esfuerzo del movimiento sindical, que ha logrado a través de la legislación, a través de la negociación colectiva y a través de su esfuerzo e incluso aportando víctimas en esta dura tarea. Y lo poco que existe es una conquista de los trabajadores. Los trabajadores en Colombia nunca se han beneficiado de las bondades de los gobiernos o de los políticos. Lo que existe y lo que nos han quitado, eso ha sido un esfuerzo del movimiento sindical a través de su propia historia y a través de varias generaciones. En el caso nuestro hay una diferencia, que más allá de la relación cotidiana con los maestros, que es propia de la naturaleza de nuestra organización, es la relación con los niños, es la relación con los padres de los niños. O sea, nosotros hoy tenemos una relación directa con 9 millones de niños, con 3 millones de padres de familia, los 334.000 maestros que asumimos la responsabilidad del proceso educativo. Pero también tenemos 1.070 razones para querer la paz. Son 1.070 maestros asesinados en estos últimos 20 años, y eso para nosotros devuelve un mandato de generar los ambientes para que eso que es como ilusión del pueblo colombiano se concrete en una realidad, en un entendido que en La Habana se logre una solución negociada al conflicto. Pero la construcción de derechos tenemos que hacerlo con los sectores sociales aquí en el país. Y los niños jugarán un papel importante, porque serán los timoneles de lo que Colombia construirá si aquí llegamos a feliz puerto, en lo que vemos con certeza hoy, con esperanzas de que va a finiquitar de manera
exitosa el proceso de La Habana. Quizá es claro que la verdad, digamos, aparecerá en el escenario como uno de los elementos más retadores para la sociedad, ¿no? Esas verdades que se tienen que empezar a procesar. Si uno pudiera empezar a hablar un poco de cuál ha sido la verdad del movimiento sindical, cuál ha sido como la historia que ha marcado el movimiento sindical colombiano y que ha estado relacionada al conflicto y que estará relacionada a la paz, ¿cómo podríamos hacer ese abordaje, digamos, de ese tema? Bueno, primero que todo me complace mucho estar aquí con Alejandro, con Gruber, contigo. Gracias. De cara al país, de cara al pueblo colombiano. Yo tengo el honor de estar en el movimiento sindical hace 44 años, prácticamente desde la fundación de la CGT. He tenido la oportunidad de participar en congresos de la UTC, la extinta UTC, de la CTC, también de la CSTC, hoy en día también de la CUT. Y no conozco un solo congreso en donde el tema de la paz no haya sido abordado desde hace muchísimas décadas. Es decir, que ha sido una constante preocupación en el movimiento sindical, la búsqueda de la paz. Y venimos de escenarios sumamente complejos. Yo, mi época de fábrica, hace muchísimo tiempo, conocía un sindicalismo que tenía una tasa representativa por encima del 20% de la población económicamente activa. Hoy difícilmente llegamos al 7%. FECODE, Gruber, fue parte activa de la constitución de la CGT en 1971 con ADIDA y con otras federaciones, sindicatos del magisterio en otros lugares del país. Es decir, nuestras historias están entrelazadas más allá de las contradicciones circunstanciales que se presenten en un momento. Y yo creo que hoy sí estamos unidos en torno al tema de la paz. Inclusive algunos con posiciones críticas, es decir, no es simplemente fírmese lo que se firme a cualquier precio, en cualquier condición. Pero estamos firmemente unidas las centrales obreras, el Comando Nacional Unitario, en torno a la construcción de la paz. Y naturalmente que nos preocupa en ese escenario el tema de tanto cabo suelto. Es decir, muy importante lo que se haga con las FARC en La Habana. Pero ¿qué va a pasar con el ELN? ¿Qué va a pasar con las BACRIM? ¿Qué va a pasar con los grupos paramilitares? ¿Qué va a pasar con fenómenos también crecientes en nuestro país como el tema del narcotráfico, en fin, bandas criminales? Sí. Es decir, son demasiados factores que atentan contra la paz en nuestro país. ¿Y cuál va a ser el aporte de los sectores también? Y esto es sin cálculo político. Los sectores más privilegiados en este país a ese proceso de paz. La paz no es gratis, todos tenemos que aportar. Todos tenemos que aportar, las centrales obreras tenemos que aportar, la Federación de FECODE, la Federación del Magisterio, el movimiento campesino. Yo creo que nosotros estamos en el corazón del conflicto porque visitamos las zonas, visitamos las regiones, nos reunimos con los trabajadores, con las compañeras y compañeros de las organizaciones, con los campesinos, con pueblos indígenas, con comunidades afros, negros, raizales, en fin. Y tenemos de alguna manera un termómetro de lo que está pasando en el país. Es muy importante cuando se habla de una paz territorial y cuando se habla de un paso realmente que tiene que exigir como la inclusión, pero la inclusión verdadera y la incidencia verdadera de la participación de la gente. Ustedes que conocen ese país real, ese trabajador que sale todos los días, que tiene que llegar a su casa, que tiene que pagar sus servicios, que tiene que cumplir con tantas obligaciones, ¿cómo puede vincularse, interesarse y sentirse beneficiado con esta paz? En la línea que plantea Luis Roberto, hay absoluta razón en cuanto a que la población en general tiene una esperanza muy objetiva respecto a los acuerdos que se puedan dar en La Habana. Pero lo que se observa claramente es que ese es solo un factor del conflicto. Y Julio Roberto lo estaba diciendo muy bien, ¿qué pasa con el tema paramilitar? ¿Qué pasa con los otros
grupos armados insurgentes como el que queda del EPL y lo que está del ELN, que sí va a la negociación, que no va, pero que lo estamos pensando, pero que tal vez no. Y hay otro elemento, independientemente del tema social, que conspira contra la paz real, no propiamente contra la firma. Sí, contra el acuerdo no. La paz real es la que se va A construir a partir gestar de ahí, a sí. partir de la reestructuración del Estado, según hemos escuchado. Y ese otro elemento que conspira es el modelo económico. Y ahí nosotros, por ejemplo, como Central Unitaria, tenemos una seria preocupación cuando el gobierno ha dicho y las FARC han aceptado que el modelo no se toca. Y al no tocarlo, entonces quiere decir que nosotros vamos a estar cuántos años más como tercer país de mayor inequidad social en América Latina, por razón de la ausencia de democracia en la distribución de la economía del país y de la riqueza del país. ¿Qué va a pasar con 6 millones de campesinos que están desplazados de los sectores rurales a los centros urbanos? ¿Qué política? Pero ahí, por ejemplo, en el tema del acuerdo 1 de tierras, ¿usted cree que esa ventanita, y quiero hacer énfasis que yo siempre me refiero al acuerdo como una oportunidad de una ventana que se abre para pensar ese tema? ¿Usted no cree que ahí en ese tema hay alguna posibilidad de que eso bien implementado mejore, por ejemplo, las condiciones de trabajadores rurales? Claro, de ahí las ansias que nosotros tenemos por conocer cuál es la propuesta de reforma agraria que va a plantear el gobierno. Porque las organizaciones sociales tenemos algo muy claro, y yo en esto involucraría a los campesinos, a los indígenas, y es que la agenda social no está en La Habana. No. Ni la vamos nosotros a ceder para que se discute en La Habana. Esa agenda social, que incluso está planteada al gobierno de años atrás, y el presidente Santos no le ha parado bolas, que nosotros como centrales sindicales de conjunto le presentamos una agenda específica para el mundo del trabajo. Nunca la han tramitado. En la Comisión Nacional de Concertación se dialoga sabroso y se toma tinto, pero allá no pasa nada. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, si el modelo económico que está bajo la tutoría y las directrices de la OSD se va a mantener en un posconflicto, pues simplemente yo no sé qué otros tipos de violencia van a surgir, porque la inequidad social es terrible. Creo que ahí en lo que plantea Pedraza, y Julio Roberto lo decía un poco en la historia, es que el movimiento sindical ha sido estigmatizado producto de las violencias del país. Entonces se le indilga un manejo de sospecha a cualquier reclamación que haga el movimiento sindical, y con la sospecha se negaban la reclamación de derechos. ¿Qué sucede? Una sospecha que tenía que ver con la vinculación con la izquierda, con la vinculación de los partidos de izquierda. Hablemos de eso abiertamente, que yo creo que eso es un tema fundamental para que la gente también lo pueda... Se termina mostrando la protesta sindical como si fuera una orientación de las fuerzas insurgentes, y no nacida desde la propia naturaleza de las organizaciones sindicales en la búsqueda de reivindicar derechos de los trabajadores. En nuestro caso, no es solo el problema del derecho de los maestros, es el derecho de los niños. La búsqueda de que la escuela tenga las condiciones dignas para que los niños pobres, igual que los ricos, puedan estar en condiciones generosas en la escuela, se ve como si fuera una cosa de la izquierda. Entonces, cuando no nos respondían a reclamaciones, nos toca hacer un paro y ahí somos noticia. Pero las buenas cosas que hacen los maestros colombianos, las buenas cosas que hacen los trabajadores, los campesinos, eso no es noticia. Somos noticia inmediatamente, convocamos a una jornada de protesta y movilización, pero el movimiento sindical, los medios hacen como la historia con la mujer y los indios, desaparecen. Irrumpimos cuando accionamos en la protesta, ahí existimos. Y el gobierno trata de darnos un trato marginal en el reconocimiento de derechos. Yo creo que la escuela debe jugar un papel protagónico, y creemos que hoy el gobierno nos está dando un trato marginal en la búsqueda de cómo generar los diálogos que conduzcan a que el proceso de paz tenga un escenario real
del diálogo que necesita el país. Es que es muy interesante eso de la estigmatización, porque yo creo que eso va de lado y lado, ¿no? También de muchos lados, digamos. Y uno se imaginaría que una sociedad que construye un paso de una situación de conflictividad armada a una conflictividad social que tiene que existir y que tendrá que permanecer y tramitarse de otra manera, pues es donde también tiene que empezarse a quitar las etiquetas, a bajar, digamos, esa guardia, ¿no? Frente a una estigmatización ideológica o... ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo podemos empezar a construir, digamos, también unos escenarios en los que no sigamos conversando desde las mismas trincheras, sino que podamos, digamos, plantear también como abiertamente esas diferencias sin necesidad, o sin necesidad no, porque ¿quién tiene la necesidad? Sin el peso de la estigmatización. Necesitamos construir confianza y escenarios en donde nos podamos hablar con franqueza, entre trabajadores, con los empresarios, con el gobierno, y en donde lo que yo diga, o lo que diga el compañero Gruber, o lo que diga Luis Alejandro, lo que tú digas, tenga valor por el contenido del mismo y no por quien lo dice. Es que la estigmatización sobre el movimiento sindical ha sido brutal. Ha sido brutal. Siempre al movimiento sindical se le asoció con organización al margen de la ley. Yo firmé muchas declaraciones contigo en donde nosotros condenábamos categóricamente todas las formas de violencia y reivindicábamos la autonomía e independencia del sindicalismo frente a organizaciones políticas, frente a grupos alzados en armas. Y siempre lo dijimos, pero ocurre que eso no era primera página de los titulares. Lo que era primera página de los titulares era lo contrario. Entonces, por eso cuando nosotros hicimos el movimiento sindical, las centrales obreras, FECODE, el paro cívico nacional de 1977. 77, sí, lo tengo aquí como parte del... Ese paro nos significó a nosotros una estigmatización absurda. Y yo no sé, pero si usted mira la década de los 80, fue una década en donde el sindicalismo de alguna manera vivió del prestigio de lo que fue esa acción. Y nuevamente, de ese paro. De ese paro, sí. Pero nuevamente tocó retomar la situación en la década de los 90 frente a la aplicación de una serie de medidas, la apertura económica, toda una serie de situaciones que impactaron seriamente la calidad de vida de los trabajadores y del conjunto de la población. Hoy Colombia tendría que tener una tasa de sindicalización al menos del 40%, porque en la década de los 70 estábamos por encima del 20%. Y hoy en día difícilmente llegamos al 7%. Por una razón, ¿no, Roberto? Yo recuerdo mucho, yo fui a una asamblea en un municipio que estaba el ambiente muy tenso. A la salida, yo tengo carro y ¿quién se va conmigo? No, yo voy a hacer una vuelta allí. Alguien me dijo, hermano, es que usted huele a formol, malo, váyase solo. Es decir, era un problema de la preservación de la vida de cada uno, ¿sí? Y a nuestras sedes mucha gente le da miedo llegar. Y el movimiento sindical empezó a despoblarse por el aniquilamiento y por la estigmatización. Y entonces ser sindicalista se homologaba a tener relación con la insurgencia, a ser enemigo del gobierno y no ver como en su naturaleza es un componente de la democracia el movimiento sindical. Supuesto. Y la mejor expresión de la democracia es el diálogo entre trabajadores, gobiernos, patrones. Entonces el paro se convierte en la noticia y los medios nos registran porque estábamos en el paro. Y algunos medios, depende de la visión política, nos registraban de manera generosa, otros no. Pero no había entrevista en donde no tuviera uno que estar a la defensiva. Sí. O sea, no había un trato generoso. Sí. Y Pero... la comunicación a la sociedad entonces es de señalamiento. Y eso termina, hoy el movimiento sindical tiene que andar guardiado. En RTBC, conversemos en paz. ¿Cómo era ese año, cómo era ese país de los 70s, 80s donde nace este movimiento sindical fuerte y por qué digamos, ese vínculo desde el punto de vista mediático o si se quiere de discurso oficial
porque también hay que hablar de las guerrillas y del papel que las guerrillas también ejercen sobre cualquier organización, así sea de trabajadores, de indígenas, del tema comunitario, de los campesinos, porque ellos llegan obviamente ahí a aprovechar también esas organizaciones para sus propias organizaciones y su trabajo de base. ¿Cómo es ese país de esa época y un poco qué tenemos que desaprender de lo que nos ha pasado ahí? El tema primero, el surgimiento del movimiento sindical tampoco es una concesión de los estados ni de los gobiernos. No. Eso ha sido fruto de las angustias populares, del maltrato a los trabajadores, de la violación a sus derechos que históricamente se han dado en la humanidad. Entonces los trabajadores decidieron organizarse para buscar interlocución y hacer respetar unos derechos y avanzar, no solo en la consolidación de esos derechos establecidos, sino en nuevos derechos a partir de las reformas laborales y todo este tipo de cosas. Pero nosotros aquí en Colombia en concreto, para no hablar de América Latina, nosotros en Colombia tenemos un problema, y es que el movimiento sindical ha estado evolucionando desde el punto de vista de la concepción política, de la percepción que tiene respecto a Estado y sociedad, y eso no se le acepta. Mientras que los empresarios se han mantenido en una concepción ortodoxa, digo yo, goda desde el punto de vista capitalista, de que el sindicalismo es para cuestiones reivindicativas, pero no para hablar de política, ni para hablar de Estado, ni mucho menos para meterse en los asuntos de economía, porque esos espacios son propios de ellos, y es una gran equivocación. Ahora vimos un ilustre periodista, amigo nuestro, León Valencia, escribiendo en Semana y escandalizado porque las centrales sindicales estamos reclamando el respeto y la estabilidad laboral en el sector azucarero, independientemente de que ellos hayan incurrido en un error o no, pero allí son 20.000 empleos. Entonces nos pusimos de acuerdo, la CGT, la CTC y la CUT, que tenemos presencia en esa base obrera para decir, estos 20.000 empleos hay que defenderlos, hay que buscar una solución a esto. Y lo hicimos, y León Valencia sale a regañarnos porque nos pasamos a la orilla del capitalismo. Pero además, nosotros, en una negociación con una ministra que salió hace periodo de gobierno, periodo y pico, en el periodo metimos dentro de las cosas, política pública educativa. Entonces digo, bueno, un momentico, quiero aclarar una cosa. Al presidente lo eligió el pueblo colombiano y lo legitimó con los votos. Yo, político y educativo con FECODE, no discuto. Hablemos de lo demás, pero de eso no discuto. El día que ustedes ganen unas elecciones y sean gobierno, hablen ustedes de su política pública educativa como ustedes crean. O sea, no se entiende que el problema de las políticas públicas no es un problema del gobierno, es un problema de la población, de los sectores sociales, que se construye para concertar cómo avanzar en la sociedad. Y hoy yo creo que este proceso debe conducir a que la visión de política pública no sea el escenario solamente de quienes gobiernan. Ellos no tienen la legitimidad para decir y hacer todo. No es el problema solo de los empresarios, es el problema de los otros sectores sociales. Cómo concertamos realmente para construir lo que la sociedad requiere, necesita, pero acorde también a los mutuos intereses de unos y otros. No, además el desarrollo del sindicalismo en la década de los 70, como tú muy bien lo planteas, en una nueva concepción de sindicalismo que apuntaba a un modelo de sociedad distinto. El paro cívico en 1977 planteaba una serie de aspectos que tenían que ver con eso. Por eso no era negociable ni siquiera ese pliego, porque era un pliego. Para cambiar el sistema. Nos decían, es político, claro que es profundamente político. Queremos un nuevo modelo de educación. ¿Cuántos años tenía usted? ¿Puedo preguntarle? Cuando eso yo era muy joven, no me acuerdo cuántos años tenía, pero indudablemente... más que ya por la edad, porque estoy pensando un poco en los jóvenes que hoy llegan al sector laboral y que quieren saber de alguna forma sus derechos en un mundo ya globalizado, donde la información además surge y cruza de muchas formas y que llegan de alguna forma a una visión moderna, ¿no? De derechos. El fortalecimiento de la democracia pasa por un movimiento sindical fuerte.
yo escucho las cuñas de radio diciendo, bueno, el censo sindical, inscríbase abiertamente, y creo que son tiempos de cambio. Entonces yo como que pienso, si en esa época los jóvenes de 18 o 20 años que estaban llegando al mundo tenían esas inquietudes, un poco cómo decirles cómo era eso y en qué país estamos hoy. No, también había un nivel de compromiso de los jóvenes en esa época. Indudablemente yo... Más que ahora. Claro, muchísimo más que ahora, porque además también... Pero porque había más inquietud política. No se habían generado esos fenómenos tan brutales de violencia en la década de los 70. Y entonces, yo por lo menos trabajaba en una empresa en donde el 95% de los trabajadores estábamos afiliados al sindicato. Y en donde el 96, el 97% de los trabajadores teníamos un contrato de trabajo de término indefinido. Entonces, mujeres, jóvenes, todos metidos en esto. Y en el ideario de un país distinto, que nada tenía que ver ni con FARC, ni con el ENO, ni tenía que ver con nada, con ninguna organización insurgente. En Bogotá, y también en otros lugares del país. Entonces, yo creo que ese aporte del sindicalismo a la democracia colombiana y poder hablar con tanta propiedad hoy de cara a un proceso de paz. Y entonces, algunos tenemos las inquietudes que también planteábamos. Bueno, ¿y qué pasa con los demás? Pero bueno, mientras tanto, vayamos quitando los árboles que no nos dejan ver el bosque y nos vamos adentrando en una dinámica en donde debemos de arrastrar al conjunto de la sociedad. Pero si yo soy un empresario, yo tengo que empezar a pensar distinto. Es decir, cuál es mi aporte para que haya una mayor inclusión social, todo este tipo de cosas. Nosotros estamos próximos a una negociación de salario mínimo. Uy, sí, eso es lo que estamos se viene ahora próximos a una negociación de salario mínimo. Entonces, que no sea el ritual. Entonces, si se va a dar un acuerdo con grupos al margen de la ley, yo lo llamo de esa manera. Sí. En La Habana, ¿por qué no puede construirse un acuerdo con los legales en una mesa de concertación en la búsqueda de elevar un poquitico la calidad de vida de la población? Pero yo sí creo que nosotros, en este camino hacia la construcción de la paz, hay que enviar mensajes y tener gestos que realmente desminen el campo también, pero mire, en lo social y en lo laboral. Pero mire, disculpe, Julio Roberto, hay otro elemento que también está ahí y nadie lo ve, y que conspira contra la existencia del movimiento sindical desde hace años atrás, y es el modelo educativo. El modelo educativo en las universidades y en los colegios ha estado fundamentado en fortalecer la lucha individual por el progreso de la persona y desmantelar la lucha colectiva para el desarrollo de la sociedad. Por eso, dos ingenieros electrónicos van a una multinacional y se enfrentan como tiburones para ganar el puesto, y nunca por su mente pasa la organización colectiva para defender derechos comunes, porque desde el colegio y desde la universidad han generado ese tipo de cultura. Para proyectos de vida individuales. Correcto. ¿Sí? Y observemos, por ejemplo, aquí, profesor Gruber, lo que dice el gobierno dentro del modelo. Cuando yo hablo de modelo, cuando hablamos de modelo, hablamos es del tema de educación, del tema agrario, del tema industrial, en fin. ¿Qué están haciendo supuestamente para paliar y ayudar a los empresarios en materia de salir de su estancamiento? Porque se paralizó la industria en Colombia, y lo dice la ANDI, no lo decimos nosotros. Y se paralizó por los efectos de los tratados de libre comercio, desestimularon la industria. Pero déjeme... Pero espera, le digo. Entonces, ¿qué dicen? No, hay que formar trabajadores según las necesidades de los empresarios. Es decir, ya no se forma para el Estado y el desarrollo de la sociedad, sino mecánicos, porque es que necesitamos mecánicos. Ingenieros, porque necesitamos ingenieros. Es que ahí hay un lío. Cuando hablas del modelo y el sistema de evaluación, genera un individualismo, no una conducta solidaria. Ese cuento de los pilos es hacer que todo el mundo le dé codo al otro para ver quién se gana la beca. Sería mejor financiar la universidad para que todos puedan entrar si tienen voluntad de entrar a estudiar.
que sea Y no pública. necesariamente porque sea Y pilo. no porque sea pilo, pero viene la otra. Es que mi éxito depende del fracaso de los demás. Entonces yo sí quisiera que los demás fracasen para yo ser el exitoso. Ese es el fundamento de rankear, de mostrar el primero, o sea, quién se ganó el baloto. Pero yo les quería decir una cosa escuchándolos, y es, hay una consideración. Usted dice, el gobierno insiste siempre que el modelo no se va a negociar en La Habana. El modelo no debería negociarse en La Habana con las FARC. El modelo debería permanecer en una discusión aquí, entre ustedes, entre los trabajadores, entre la sociedad. Entonces, digamos que al final, ese es un poco el desequilibrio que siempre se plantea entre si de La Habana van a venir las soluciones de unos temas que no se le da necesariamente la legitimidad a esa discusión al movimiento guerrillero. Entonces, cuando la gente parte de un supuesto fácil, es decir, es que allá están negociando el país, es que allá están negociando no sé cuánto, yo creo que esa agenda no es la agenda del país. No. La construcción de la paz está aquí, Está acá. ¿cierto? Y ustedes tienen también esa posibilidad, además de tener unos escenarios de concertación y de acuerdos en los cuales ya quisieran muchos negociadores en general tener la experiencia que ustedes tienen. Entonces, quería llevarlos a ese escenario. Hubo un preacuerdo con el presidente de la República. El presidente de la República tuvo la generosidad de informarnos oportunamente a las centrales obreras. Nos dijo, aquí están muy adelantadas unas conversaciones, se va a desarrollar una mesa de negociación en La Habana. Y estábamos las centrales obreras reunidas con el presidente de la República. ¿Qué le pedimos nosotros al presidente de la República? Que lo social, lo agrario y lo laboral no vaya a la mesa de La Habana, porque hay que discutirlo aquí con organizaciones de superficie. Es decir, seamos sinceros, el tema campesino, en todas las centrales obreras hay federaciones campesinas y sindicatos del sector agroindustrial. Ese tema tenemos que discutirlo aquí. Por eso es que es una ventanita de oportunidad lo que se plantea allá para que la gente la participe aquí. Entonces yo entiendo, y lo construya aquí, yo ¿no? entiendo lo de La Habana como una cuota inicial, pero no porque allá se vaya a discutir el modelo de reforma agraria, porque entre otras cosas constitucionalmente corresponde acordarlo entre las organizaciones sociales, el movimiento campesino, el sector gobierno y llevarlo al Congreso de la República y defenderlo. Entonces, yo sí creo que definitivamente es necesario que, así como decían, hay que descaguanizar la discusión en su momento. Aquí hay que desabanizar en cuanto a que de allá va a salir una fórmula mágica que todo lo resuelve, porque vamos a tener una gran decepción. Y también, digamos las cosas con franqueza, en la población colombiana también, así como en algunos sectores hay la esperanza de llegar a un acuerdo, hay mucha desconfianza también en la gente, que es exactamente lo que va a pasar. Entonces, las centrales obreras estamos jugados por el acuerdo de paz, pero, por ejemplo, ahí en el qué es lo que va a pasar. Si el acuerdo le pone fin al conflicto con las FARC, es así de concreto, ponerle fin al conflicto de las FARC y que las FARC hagan el tránsito a una organización política con vaivenes, ¿no? Con unos, con otros, qué sé yo, cómo vaya a terminar realmente funcionando eso. Llegan a ser también parte de la izquierda, llegan a ser parte de una, digamos, de una fuerza que viene con el acuerdo a implementarse en terreno. ¿Cómo creen ustedes que va a funcionar, digamos, esa llegada de las FARC convertida en grupo político a interactuar con otros sectores de la producción, de la sociedad, de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores? Uno que puede ahí como imaginarse. Bueno, nosotros en FECODE estamos planteando dos cosas. Uno es que nosotros tenemos como mandato defender las escuelas como territorios de paz. Y ellas tendrán un rol, una dinámica que cumplir en la reconstrucción del tejido social. Pero por otro lado, en eso de la construcción, yo creo que nosotros podemos aportar es a partir de la profundización, en nuestro caso, del derecho a la educación. Ese es nuestro aporte a la paz. Pero la paz con los sectores, los estudiantes, universitarios, con el profesorado, con los intelectuales. ¿Cuál es la educación que necesita el pueblo colombiano posterior a todo este proceso? Pero que conduzca a romper la inequidad social, porque el espacio donde se puede dar un poco el equilibrio social en el manejo de oportunidades es en la escuela. Pero entiéndase que la construcción de las esperanzas
está en los sectores sociales. Por ejemplo. No son los guerrilleros los que van a... Ellos, Así es. eso no lo delegamos. Yo periodísticamente siempre he tenido un antojo, que no lo he hecho y no sé si lo puedo hacer ahora ya. Y es entender bien cómo se da una negociación de estas. Es decir, cómo se da una discusión en la que la participación, por ejemplo, de la postura de las centrales obreras pueda realmente incidir y convertirse en un texto, en una ley o en una reforma, etc. Internamente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa dentro de un salón en el detrás de cámaras, en el café? ¿Por qué no? Porque es que yo creo que ahí falta un montón de cosas para conocer, ¿no? Por ejemplo, yo quiero poner Porque se cura desde afuera y solamente se dice que Julio Roberto Gómez no acepta el avance del 0 punto tanto y el ministro dice que tanto y siempre llegamos a lo mismo. Esa es la misma historia que siempre se cuenta. ¿Qué es la historia que no se cuenta de lo que pasa por dentro? Yo pongo el ejemplo de la negociación de nosotros ahora. Había un punto en materia económica que era la concurrencia de la nación para el pago de deudas laborales del magisterio. Sí. El Ministerio de Hacienda había definido eso no va. Y había una decisión política, eso no se puede acordar con FECODE. Nosotros dijimos, si ese punto no va, continuamos en paro. A mí me suben los ministros que estaban ahí con unos 2, 3 compañeros más del Ejecutivo y dicen, bueno, nosotros tenemos la autorización del gobierno. Si hay acuerdo, ese punto va. Si no hay acuerdo, no va. Pero vamos a hacer un acto de buena fe. Partimos que hay acuerdo, pero sí. Y vamos a darle paso al punto. Pero si no hay acuerdo esta noche, mañana en conciliación lo sacamos. Y yo dije, no, a mí no me van a chantajear. Seguimos en paro entonces. Nosotros no vamos a aceptar negociar un punto condicionado de esa manera. Es decir, ahí hay una puja permanente desde el poder para impedir que la reivindicación de los trabajadores puedan avanzar. Y ahí que estamos pidiendo, que el Estado responda por las deudas laborales de los maestros. Y lo que había en la resistencia es que no se respondiera por eso, o sea, que había que estar haciendo paro permanente para que respondieran por las obligaciones laborales. Es que es muy laborales. interesante porque la gente Como se imagina ejemplo, que en La ¿sí? Habana, por ejemplo, claro, como ejemplo, que en La Habana eso de la negociación, llegan y se toman un café y están entregando el país, esas frases tan fáciles que se dicen como si en una negociación no existieran posturas, momentos, tensiones, momentos para ceder, para escuchar al otro, para entenderlo. En una cosa económica me imagino que las condiciones las consideraciones serán de tipo fiscal Sí, y qué claro, sé yo. claro. Pero digamos en estas cosas como tan de construir confianzas, eso es interesante. No, yo creo que se hacen esfuerzos. Por ejemplo, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales ha tenido momentos difíciles y ha tenido momentos que también han sido significativos. Yo por lo menos digo, yo prefiero tener hoy como ministro del Trabajo a un hombre como Lucho Garzón, que proviene de las filas del movimiento obrero, que es un puente hacia la búsqueda de acuerdos, a que tuviera yo ahí a un neoliberal de miedo, con el cual yo no tenga ni siquiera ninguna capacidad de interlocución, independientemente de lo que tú decías, Luis Alejandro, que se toma buen tinto y se dialoga muy rico, pero las conclusiones no son las historias personales de quienes están en la mesa. Claro que sí. Y eso es importante claro en que una sí. negociación. Y han habido ocasiones en donde nos hemos puesto de acuerdo, trabajadores y empresarios, muy pocas ocasiones, y que hemos llegado con una postura y presionar al gobierno, porque particularmente las carteras de Hacienda son absurdas en el comportamiento, en la construcción de acuerdos. Lo mismo en la discusión de proyectos de ley que deban ser llevados al Congreso de la República. Falta mucho. Si se construye un acuerdo para ponerle fin al conflicto con una guerrilla de 50 años, que ha estado, digamos, inmersa además en el dolor, en la frustración de proyectos de vida de un montón de ciudadanos, ese diálogo, así no se terminen siempre sintiendo las dos partes compensadas igual, esa negociación permanente construye. Ustedes han construido. Poquito, mucho. Sí, no, pero muchísimo. Entonces, es un poco como el valor de la transacción, de la conversación, de la negociación en función de las expectativas de uno, pero al final en convivencia. Este es un momento fundamental en donde el movimiento sindical tiene mucho que decir en temas de paz. Es decir, porque en sí mismo el sindicalismo ha sido un ejemplo de paz, independientemente de situaciones que usualmente son sobre la dialéctica de las ideas, de formas de pensar, de formas de actuar.
Pero el movimiento sindical siempre ha hecho una apuesta por la paz, permanentemente. Por eso podemos hablar. ¿Hay que hacer reparación al movimiento sindical? Y al movimiento sindical hay que repararlo. Y hay quienes... No, eso está planteado. Y hablemos un momento de eso. Y hay quienes creen que la reparación del movimiento sindical era económica. No, el movimiento sindical no está pidiendo un peso. Es cómo se generan las garantías para reparar al movimiento sindical, porque hemos perdido cientos de miles de afiliados en una relación absurda entre el capital y el trabajo, sea el capital de origen estatal o sea el capital de origen privado. Entonces nosotros necesitamos las garantías. Entonces, para que la gente se pueda organizar sindicalmente, es decir... Sin que sea sospechoso. Sin que sea sospechoso. ¿Qué es eso? Y sin el temor a perder el empleo. Sin el temor a perder el empleo. Que yo, como trabajador de una fábrica o como maestro o como trabajador de una empresa del sector público, pueda organizarme sin ninguna clase de temor. Me iré del sindicato si el sindicato no es eficiente, pero no porque sienta el temor. Nosotros hemos planteado, y en esto coincidimos las tres centrales también, es que la mejor de las reparaciones que le pueden dar al movimiento sindical es un estatuto del trabajo digno y decente, como dice la OIT. En RTVC, conversemos en paz. Sintonizar toda la política pública y la política de Estado con todo el tema de la paz, ese es el liderazgo, digamos, que se requiere entender de parte de todos los sectores para que todo coincida, ¿no? Como para que todo sea coherente. Y ahí viene, pues, por supuesto, el Estado, que tiene que ser el líder y el que tiene que dar el ejemplo, pero en general también nos toca periodistas, ¿no? En entender las nuevas lógicas y los nuevos protagonismos y las nuevas jerarquías, digamos, de las relaciones que se empiezan a presentar. Una cosa es un Estado donde 50 años ha tenido jerarquía la política de defensa, de seguridad, y un Estado de paz donde tiene que tener el tema social, la participación política, la educación, donde las jerarquías también van cambiando. Y ese es el escenario que yo creo que toca... El escenario es... Ayudar a construir, es lo que yo pienso. Le toca al gobierno mostrar gestos que den confianza. Claro. Y para nosotros los trabajadores, los gestos que dan confianza, por lo menos el respeto a condiciones dignas, el respeto a los derechos como trabajadores. Y entonces, lo que nosotros encontramos permanentemente es que el cuerpo normativo que se está construyendo es para ver cómo recorta derechos, cómo recorta reivindicaciones, cómo niega oportunidades. Entonces, terminamos haciendo la resistencia. Entonces, nosotros decimos, se está construyendo un proceso de paz. Bueno, el gobierno también tiene que empezar a dar señas de que de verdad eso va a ser posible. Porque si el proceso de La Habana es exitoso, pero la construcción de la paz no es exitosa, acá vamos a reproducir distintas formas de violencia. Guatemala o El Salvador. Sí. Pero ustedes no creen que Entonces se firmó la paz, pero hoy en día los niveles de violencia son brutales, de exclusión social. Claro. Entonces, Las un salto en maras. el vacío. Entonces, construir Pero la ¿cómo paz, se construye eso entre todos? Para no decirle, bueno, gobierno haga, bueno, Estado haga. ¿Cómo plantear esa relación de futuro? Es decir, ese sindicalismo también que mira hacia el futuro y dice, somos parte de la construcción, como estamos viendo, evidentemente ustedes son parte permanente de la discusión de las políticas, pero para decírselo también un poco como a la opinión, si es que haya algo que se llame la opinión, digamos en concreto, pero ese sindicalismo hacia el futuro, hacia dónde puede ver también en plantearse en un lenguaje constructivo, digamos, en función también de generar esas condiciones, porque muchas veces las cosas se hacen es por costumbre, por tradición. Hay un espacio constitucional que no ha sido aprovechado suficientemente. Y vuelvo a insistir, es la Comisión Permanente de Concertación. Claro. Porque allí concurrimos, de hecho, los trabajadores, las centrales obreras, los pensionados, concurren el equipo de gobierno, concurren todos los gremios de la producción. Podemos invitar senadores, podemos invitar presidentes de partidos políticos, podemos invitar periodistas para que participen también de esto, porque es que eso se convirtió también en una cuestión de a puerta cerrada, porque para que no hagamos show,
No, pero por lo menos la opinión pública debería estar informada de qué es lo que se está discutiendo allí y abordar los temas del empleo, abordar los temas de educación. Claro, porque es que aquí se va a transformar, las fuerzas militares se van a transformar. Ajá. Le estamos pidiendo a las fuerzas militares que tienen que hacer una nueva doctrina y se adecúen a las nuevas circunstancias del posacuerdo, del posconflicto. La guerrilla, por supuesto, una gran transformación de dejar de ser un ejército ilegal y convertirse en una fuerza política. Al Estado, que haya una arquitectura institucional nueva que permita la implementación de los acuerdos. Todo el mundo está en función, a los empresarios se les dice, bueno, ustedes qué parte van a poner y de qué manera. A los medios de comunicación también estamos generando las reflexiones, bueno, cómo se van a cambiar las formas de cubrimiento, cuáles son los relatos nuevos, cuáles son esas fuentes, cómo se cambiaría o qué tendría que hacer el movimiento sindical también en función de este nuevo momento del proceso. FECODE tiene una propuesta definida, escuelas, territorios de paz. Allí cuando hablamos de territorio de paz es una concepción integral del maestro con sus alumnos, del maestro con el maestro, del maestro con el gobierno. ¿Requiere la escuela unas atenciones? El gobierno tiene que proveer las atenciones. ¿Requiere el maestro ver cómo asume esos niños víctimas de la violencia o cómo recibe el acompañamiento de los especialistas para todo el problema de los traumas, del manejo de conductas? No, y cómo se distensiona la situación. Es que yo diría que todos estamos demasiado prevenidos. A ver, eso me gusta. Y entonces partimos de la desconfianza, es decir, si alguien en un momento dado propone una determinada política, dependiendo de quien la proponga, uno entra en sospecha. Y yo creo que eso no es bueno, porque necesariamente tenemos que conducir esto hacia un nuevo país. Yo por lo menos quiero que mis nietos y mi nieta vivan en un país distinto, no en el país de la guerra que nos ha tocado vivir a nosotros. Y esto significa tener confianza en los demás y que los demás tengan confianza en uno también. Entonces yo sí creo que hay que distensionar este tipo de situaciones. Uno no puede utilizar la Comisión Permanente de Concertación simplemente para el ritual del salario mínimo legal. Si esa comisión se reúne mensualmente con una agenda claramente definida y se comienza el abordaje, se va construyendo con confianza, en donde cada uno de nosotros diga qué cosas en qué cosas podemos ponernos de acuerdo. Hacer acuerdos que realmente permitan la viabilización de soluciones a los problemas que tiene el país. Por eso a mí me llamó mucho la atención un sindicalista que en un programa de radio dijo que era que el tema de lo laboral no se estaba abordando en La Habana. No, papito, es que lo laboral, nosotros no hemos delegado nuestra representación en nadie. Y no nos sentimos representados ya por los señores de la guerrilla. Entonces nosotros sí queremos que esto llegue a puerto seguro. Pero tenemos que también, yo lo digo también por mí mismo, si se quiere un ejemplo personal, tenemos que distensionarnos, es decir, no podemos mirarnos de medio lado y con sospecha como que me va a perjudicar o que estará pensando. Es decir, mirarnos como lo que somos y realmente en eso, particularmente, yo lo digo con mucha franqueza, el sector empresarial tiene que tener un cambio de actitud respecto del movimiento sindical, que no nos vean como enemigos. Nosotros, como CUT, me refiero, para este tema de lo que va a ser el trabajo luego de los acuerdos de La Habana, y así no se den los acuerdos, estamos planteando es una convergencia social para una sola bloque de trabajo. Obviamente compartimentando los sectores en cuanto a su especialidad. Me refiero, los indígenas tendrán su propuesta y la tienen, la han defendido. Los campesinos de igual manera tienen sus propuestas. Nosotros como movimiento sindical tenemos nuestras propias propuestas. Los estudiantes tienen propuesta porque acordémonos mucho que hace 2 años nos pusimos felices porque se vio un despunte del acervo ideológico estudiantil que estaba haciendo falta y se hizo notar. Ahora andan un poco de capa caída y lo estamos llamando a decirle, maestro, ustedes tienen que ponerle frescura al pensamiento y al ideario político de clase. No, eso no nos da vergüenza hablar de ideario político de clase, porque es que también nos quieren meter el cuento de que a raíz de la disolución de la Unión Soviética
y haber abrazado el sistema capitalista, entonces ya no hay lucha de clases, ya aquí todos tenemos que empujar el carrito entre todos porque ya no hay confrontación, ya no hay guerra fría y las utilidades que es el carrito se van en un 80% para 4 o 5 capitalistas en Colombia y el resto en pobreza y en miseria absoluta. Entonces nosotros estamos diciendo, debemos construir una convergencia social para presentar una propuesta y sustentarla y defenderla entre todos. Pero hay una gran debilidad que nos preocupa y es la dispersión. ¿Una convergencia para una propuesta sobre los acuerdos? ¿Sobre la implementación? No, sobre los acuerdos. Sobre las propias agendas sociales. Sobre lo que ha de ser la reestructuración. Correcto. Claro. Sobre lo que ha de ser la reestructuración del Estado. De que los campesinos digan, nosotros queremos esto como reestructuración por esta y estas razones. Son especialistas en el tema. Tienen gente que son muy brillantes en esa materia. Esa es la participación un poco que Pero se espérame, le digo, esto. entonces tenemos una debilidad de fondo y que ojalá este programa sirva para que sepan cuál es nuestra preocupación, la dispersión. Y para eso también estamos planteando que debemos sentarnos las organizaciones sociales a pensar políticamente y a proponer cuáles, por ejemplo, pueden ser las reformas políticas que se deben dar en esta materia. La gran convergencia, tenemos que construir. Correcto, la gran convergencia, incluso para expresarnos políticamente. Claro. ¿Cómo es eso de que se celebra en Colombia la derrota a la izquierda? Y hay que seguir en esa línea, decían unos caciques de los partidos tradicionales, hay que seguir en esa línea para erradicar la izquierda, que es un problema gravísimo en la sociedad. Oiga, por Dios. Lo que necesita la Pensar en democracia es el erradicar un fortalecimiento pensamiento y político la ampliación de la de democracia todos los para que sectores. todos los sectores hagan parte. Incluso estamos hablando también tácitamente cuando usted habla de la izquierda, pues también se habla de la derecha. Y ya tenemos una derecha que tiene una representación política, que se expresa, que manifiesta su oposición, que tiene sus posturas y que yo creo que también en adelante será parte de esta misma conversación Y de que paz tiene derecho amplia. al espacio. Claro, por supuesto, Pero porque además es parte de la... Cuando se habla de erradicar una ideología y No, un ya hemos tenido pensamiento de eso, político, además. eso es gravísimo. Sí, eso muestra eso el es- talante de quienes están dirigiendo este Y país. esas son partes de las lecciones aprendidas que nos tiene que dejar además el tránsito como sociedad para madurar frente a esto. ¿Ustedes qué van a hacer el día que se firme el acuerdo? ¿Qué se imaginan? ¿Dónde van a estar? ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Ustedes qué han pensado? ¿Han pensado algo? Hay que pensar un poquito en ese día, ¿no? Hay que pensarlo y hay que trabajar especialmente sobre las propuestas que tienen que plantearse, defenderse con la movilización. Porque es que sí, hay que acompañarle a un movimiento ciudadano que llegue al día de la firma también como entendiendo de qué se trata lo que acaba de pasar. ¿Cuándo Vuelvo va y a digo ser? como oportunidad. ¿Cuándo va a ser Pues la tenemos firma? una fecha, yo no tengo aquí El autorización 23, de cambiar ¿no? la fecha, que es el No, 23 de Hay marzo. otra razón, parece que eso va a ser antes. Pero Si cuenta el conclave que hasta cuando haya humo blanco, eso no va a ser el 23. Pero, Y ojalá, pues, que sea más por rápido. ejemplo, los maestros, el día que se firme la paz, se anuncia que la firma va a ser el lunes, cualquier día. A nosotros nos satisface. ¿Qué hacer? Pero, ¿qué hacer realmente? Ahí Hay es que donde- pensarlo, ¿no? no, o sea, nosotros Con los niños en el no nos colegio, han prestado atención con en los ese padres de tema de las familia y los escuelas territorios de niños. paz. No nos han prestado atención a lo que la escuela necesita para consolidar la confianza de los niños de lo que el país tiene que brindarles para que los ambientes de paz los niños los puedan disfrutar. No, de acuerdo. Es que además me llama la atención plantearle siempre la idea en muchas reuniones. Ayer lo planteé en Manizales en una universidad. Pues yo sí quiero que la gente se empiece a imaginar qué va a ser ese día. ¿Qué va a significar en su vida, en su familia ese día? El día que se esté firmando, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ver eso por televisión con los ojos cruzados y seguimos al otro día enseguida? Yo lo que creo es que Porque también es bonito imaginarse que ese día todos los colombianos estemos haciendo algo que nos una o algo que nos represente algo. Yo lo Pues que- no, yo lo pues que- si no, no. Si no Vamos a quieren, no. pensarlo. No, yo creo que vale la pena pensarlo. Es un excelente yo lo No, que- no, hay que pero pensar. yo lo que- desafío de lo que cara al creo futuro. De hecho, si quieren esto ya queda por fuera Lo de que, creo, grabación. lo que creo, y hablando literalmente, va a haber un respiro profundo de la nación, incluido el de los que se están oponiendo a la paz. De pronto Claro, por seguramente. frustración o de pronto por expectativa. Pero creo que es el punto de partida entonces para ver la realidad de lo que se ha estado diciendo. Yo les digo para yo qué hacer. voy a hacer.
o por lo menos lo que he pensado. Yo voy a hacer una cena en mi casa con toda mi familia, como si fuera una acción de gracias, para que ese día no se nos olvide. Para que tengamos todos claro que ese día tenemos la oportunidad, por lo menos, de soñar con un país distinto. Ya veremos luego qué pasa. Ahí les dejo.